Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a esta exposición, quiero presentarles al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Simón Saavedra, es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Andrés Bello, abogado de la excelentísima Corte Suprema, magíster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona, magíster en Derecho Procesal de la Universidad Central. Es docente universitario, en la actualidad se desempeña como juez suplente del Juzgado de Familia de Villa Alemana. Se ha desempeñado como juez suplente del primer Juzgado de Letras de Quillota, juez subrogante del segundo Juzgado de Letras de Quillota y al mismo tiempo como secretario titular del segundo Juzgado de Letras de Quillotas, entre otros. Vamos a darle paso al profesor Simón para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Muchas gracias, muy buenas noches ya a todos y todas. Antes que todo, agradecerle a DIPA la oportunidad de nuevamente exponer ante ustedes. Ya hemos hecho varios cursos también con ADIPA. En este caso, les agradezco desde ya, sobre todo la asistencia, porque sabemos que es un horario un poco tarde. Y creo que es una temática sumamente importante la que se aborda en este manual que lanzó ADIPA más o menos recientemente a propósito de el Día de la Convivencia Escolar, porque precisamente viene a ilustrarnos a personas del ámbito psicosocial, a su turno también pedagogos y distintas personas que tienen contacto directo con niños, niñas, adolescentes, ciertas herramientas y ciertas formas de abordar y contener y los protocolos a seguir respectivamente en casos de violaciones de niños, niñas y adolescentes. Y también en casos sobre todo de crisis, ¿ya? Porque muchas veces tendemos a asociar esto a ciertas temáticas, pero en realidad hay casos, y así se ve en el día a día por lo demás, que el cuerpo docente y los distintos profesionales del contexto educativo son quienes precisamente son, en términos bien coloquiales, pero no menos cierto, la primera línea, desde la perspectiva de que son los que están directamente con niños, niñas y adolescentes. Luego de ello, entramos a intervenir distintos operadores, entiéndase, operadores jurídicos, operadores del ámbito de salud mental, muchas veces, etcétera. Entonces, desde esa óptica, creo que es sumamente importante saber cómo abordarse estas develaciones en el contexto educativo y sobre todo el manejo apropiado en crisis, porque un manejo apropiado en crisis precisamente viene a facilitar claramente el camino a la restauración de los derechos de ese niño, niña y adolescente, siempre prestándolo como un titular de derechos, como un sujeto de derechos que precisamente recurre a alguna de las personas que podemos estar en esta misma sesión virtual buscando ayuda. Entonces, desde esa óptica, saber cómo efectivamente darle la adecuada contención, cómo abordar esa temática en particular que le atañe a ese niño ni adolescente, más allá de lo teórico, creo que es sumamente importante saber cómo abordarlo en la práctica. Y eso es precisamente una de las cuestiones que destaco de este manual que elaboró ADIPA, que básicamente viene a ser lo que voy a tratar de exponerles desde el punto de vista, obviamente, de mi expertise, que es más bien lo legal, pero sin perjuicio también, obviamente, de que en el marco, sobre todo, de las rondas de preguntas que habrá en su oportunidad, puedan también salvar sus dudas y también que puedan hacer los comentarios que estimen dentro de lo posible. ¿Ya? Voy a comenzar entonces a exponerles. Voy a compartir pantalla. Denme un segundo, por favor. Ahí estaría comenzando el compartir pantalla. Entiendo que ahí se debería ver. Sí, Ya, se ve perfecto. muchas gracias. Bueno, ya nos señalaron el nombre de este seminario. En este caso, quiero exponerles a propósito de lo relativo al manual. Primero les voy a hacer una síntesis de lo que aborda el manual y luego de ello les voy a decir los puntos que yo considero de mayor relevancia respectivamente para que ustedes también puedan en su oportunidad leerlo con calma, socializarlo, ver si lo adoptan o no respectivamente, porque este es un manual obviamente que viene a ser una guía ilustrativa y hay que adaptarla muchas veces a la realidad que se vivencia en cada uno de los ámbitos que uno se puede posicionar.
Para contextualizar y como primera aproximación, siempre considerar el interés superior del niño como un eje central. Todo tipo de procedimiento, ya sea de carácter administrativo, judicial, en el contexto comunitario, se subordina al bienestar y protección integral del niño, niña, adolescente. En este caso en particular, lo abordamos desde la óptica de estudiantes que pueden tener en sus cuerpos educativos. En este sentido, existen ciertos principios que son de suma relevancia y que a lo largo del manual también se pueden visualizar, como son el respeto a la dignidad e integridad del niño, niña y adolescente. En todo momento debe darse protección física y moral al niño, niña y adolescente, al estudiante. Suspenderse los juicios de valor, en este caso, en el sentido de validarse el relato sin efectuarse críticas ni cuestionamientos frente a la develación o el contexto de crisis en el cual se encuentra el niño, niña, adolescente. El derecho a ser oído conforme su autonomía progresiva y que exista un lenguaje respetuoso para referirse a aquel o aquella respectivamente. Y una cuestión que es de suma relevancia y que nuestra legislación ha avanzado bastante en ese sentido, como vamos a ver, es prevenir la revictimización o victimización secundaria, no exponerse ni indagarse en detalles y sobre todo esto, y esto es una idea fuerza dentro de lo que vamos a ver, a propósito del contexto de eventuales delitos de los que podría ser víctima un niño, niña o adolescente, con lo cual se busca también que se evite la repetición del relato, lo cual claramente produce un efecto psicológico adverso para el niño, niña, adolescente que se encuentra en una situación de crisis y sobre todo en un contexto de eventualmente haber sido víctima de un delito. Acá tenemos que distinguir dos tipos de matrices o de vías que se abordan dentro del manual. Una es la de convivencia escolar y otra es eventualmente la judicial. Dentro de la clasificación, en este caso la vía interna, la de convivencia escolar, es preferible que hablemos de un niño, niña, adolescente o estudiante afectado o afectada, no de víctima. La palabra víctima la tratamos de ocupar más bien para cuando ha existido la comisión de un delito respectivamente, porque precisamente es un lenguaje más apropiado hablar de niño, niña, adolescente o estudiante respectivamente afectado. Dentro del ámbito de convivencia escolar encontramos distintos tipos de situaciones que pueden ocurrir, como son los conflictos escolares que generalmente se dan entre pares con simetría de poder, esto ya sea por sus propias condiciones, su edad, etcétera, y no necesariamente implica una intención de dañar de un estudiante para con otro, ¿ya? En este caso es importante que los cuerpos educativos realicen las gestiones pedagógicas y mediaciones si es que así corresponde. También encontramos el maltrato escolar, que puede ser una acción o omisión que cause un daño ya sea físico o psicológico en contra de otro estudiante. Pero este tiene una particularidad que puede ser un hecho aislado, o sea, no es necesario una reiteración, una sistematización de este tipo de conductas. A su turno también tenemos el acoso escolar o lo que hoy en día se denomina bullying, la cual guarda relación con una agresión de carácter intencional y requiere tres factores de carácter copulativo, que tiene que haber esta intencionalidad, tiene que haber una reiteración, una sistematicidad, una repetición y una simetría de poder, o sea que uno de los dos estudiantes se posicione sobre el otro u otra respectivamente. ¿Ya? O sea, no estamos en una relación simétrica entre pares. También encontramos el ciberacoso, que en este caso se utilizan las tecnologías para hostigar a otro estudiante respectivamente, y esto genera también un factor crítico, que es precisamente que muchas veces la viralización de ciertos contenidos rompe las barreras temporoespaciales. O sea, puede ser 24/7, incluso puede escapar claramente del ámbito del contexto de algún tipo de conflicto en el ámbito escolar, en el sentido de que puede persistir fuera del espacio de aula o espacio del respectivo establecimiento educacional. A propósito de la vía externa, siguiendo esta misma lógica que sigue el manual, encontramos también los presuntos delitos. Este es un catálogo que se señala en el manual, los cuales no son de carácter taxativo. Claramente puede haber otro tipo de delitos de los cuales se posicione como víctima un niño, niña, adolescente, un estudiante,
Y en este caso sí es apropiado hablar de víctima, porque son los términos que precisamente utiliza nuestro Código Procesal Penal. Y también acá es de mucha relevancia que tengan claro que acá se pierde la facultad de investigar por parte del establecimiento educacional. O sea, el colegio respectivo tiene un deber de abstenerse a propósito de investigar frente a estos delitos, pero no obstante ello, igualmente tiene una importantísima obligación que es de denunciar, y dentro de ciertos plazos, como vamos a ver. Dentro de los delitos que pueden ser víctimas niños, niñas, adolescentes, sin perjuicio que, insisto, puede haber muchísimos más, encontramos la violación que guarda relación con algún tipo de acceso carnal que tradicionalmente en nuestra legislación es entendido como la penetración, ya sea por vía oral, vaginal o bucal, y siempre hay que tener en consideración que si es que la víctima es menor de 14 años, esto sí o sí en nuestra legislación es entendido como un delito. ¿Ya? O sea, aun cuando eventualmente pueda este niño, niña, adolescente de 13 años, por ejemplo, decir, no, yo consentí en mi relación sexual con una persona de 19 años, eso sí o sí es delito en nuestra legislación, ¿ya? Por otro lado, encontramos el abuso sexual infantil, que guarda relación con actos de connotación sexual que no impliquen penetración, tocaciones o exposiciones, no necesariamente tienen relación con un contacto físico, un contacto corporal. Acá lo que distingue de la violación es precisamente que no hay un acceso carnal. Esa es la gran distinción, pero sí existe una lascividad, existe una situación de querer realizar un acto de significación sexual por parte del agente perpetrador. El estupro son relaciones sexuales con jóvenes que sean menores de 18 años, pero mayores de 14 años, pero esto mediante ciertas artimañas, por decirlo de alguna forma, que guardan relación con engaño, manipulación o una situación abusiva de poder. Esto precisamente también da cuenta de una asimetría entre el que es posicionado como eventual transgresor de este o esta joven. El grooming, ciertas acciones digitales con intención sexual hacia niños, esto sobre todo mediante los contactos, sabemos que muchas veces hoy en día se dan sobre todo por juegos, aplicaciones u otro tipo de contactos digitales. Y acá es importante tener en consideración que desde los primeros contactos es constitutivo de delito, desde los primeros acercamientos. Entonces, en tanto uno toma conocimiento de este tipo de situaciones, estamos ante un eventual delito. Y la pornografía infantil, ya sea la tenencia, el porte o la divulgación de cierto material pornográfico de carácter infantil, también es otro tipo de delito. Como les digo, estos son delitos de índole sexual, no obstante ello, los niños, niñas, adolescentes pueden ser víctimas de múltiples delitos. También en la guía se aborda la explotación sexual infantil y también pueden ser víctimas de otros tipos de delitos. Acá tenemos, conforme el manual, 6 pilares de actuación que son de suma relevancia en el contexto educativo. La Ley General de Educación, la cual establece un deber de resguardo total a los estudiantes. La Ley 20.536, que obliga a gestionar a propósito de la violencia en el espacio educativo. La circular 482 de la Superintendencia de Educación, que exige el establecimiento de ciertos protocolos, sobre todo en el ámbito sexual. La ley 21.057, que es la ley de entrevista videograbada, que viene a ser una innovación que ha tenido más o menos recientemente nuestro país, que implica que cuando los niños son víctimas de ciertos delitos, se establece la prohibición absoluta de investigar, salvo por los agentes especialmente establecidos en dicha norma. Y también existen ciertos instructivos de develaciones que regulan lo que se denomina dentro de la guía el momento cero, o sea, cuando el estudiante o la estudiante comienza a develar. Acá encontramos que existe una bifurcación, o sea, existen dos caminos que son excluyentes. Va a depender mucho de qué es lo que se nos está develando, qué es lo que se nos está contando en su momento por este niño, niña o adolescente. Esto puede traer distintas consecuencias si no abordamos debidamente el camino a seguir, incluso de forma legal o también incluso desde el punto de vista psicopedagógico a propósito de una eventual revictimización o incluso victimización de carácter innecesario. Tenemos la vía que denominamos A, que guarda relación
con todo lo que es la conflictiva interna dentro del establecimiento educacional y cómo se aborda respectivamente, y la vía externa, que es la vía B, que guarda relación con los eventuales delitos. El momento cero es de suma relevancia a propósito de la detección y acogida, y en este caso es importante que se sepa y se determine previamente qué persona dentro de la comunidad educativa es la llamada a realizar esta contención, este abordaje de esta primera acogida. Existen ciertas cuestiones que son más de índole psicosocial que sugiere el manual, que son bastante destacables, como son que se debe escuchar con calma, respetarse los silencios y el ritmo de él o la estudiante que está develando, validar sin juzgar y siempre agradecer la confianza, o sea, dar una retroalimentación positiva a propósito de la valentía que tiene ese o esa estudiante. Transmitir transparencia, esto creo que es fundamental y lo reitera bastante el manual elaborado por ADIPA, que guarda relación con que no se le puede asegurar a un estudiante que todo lo que se vaya a hablar o conversar que se vaya a recibir de su relato se guarde en un absoluto hermetismo, porque muchas veces, si es que es eventualmente constitutivo de delito o bien pone en peligro a esta persona, a este estudiante, existe la obligación de denunciar, como les decía anteriormente. También otra cuestión que es muy importante es registrar textualmente el relato sin darle algún tipo de connotación y ni tampoco entrar a elaborarse algún tipo de diagnóstico, sino que tratar de ser lo más preciso con la información que se recaba. Existen ciertas previsiones legales, esto sobre todo en materia de eventuales delitos. Como les decía, la ley 21.057 establece estas restricciones. Por ejemplo, interrogar o pedir detalles del suceso a participantes. Cuando un niño, niña, adolescente devela en cualquier contexto, hay que tratar de escuchar activamente, por supuesto, con empatía, pero no entrar a investigar mayormente, porque para eso existen ciertas personas que están acreditadas conforme a la misma ley de entrevista videogramada, que son las llamadas a precisamente en su oportunidad conocer todos estos detalles. Tampoco podemos pedir evidencia, o sea, fotos, chat, mostrar lesiones. No, eso tampoco se debe poder porque precisamente todo ese material tiene que ser aportado al organismo respectivo en su oportunidad. Hacer que repita el relato ante otras personas, esta es una cuestión que muchas veces se daba y que con la nueva ley de entrevista videograbada viene a ser absolutamente prohibida, muchas veces por un tema de buscar tener más testigos, personas que puedan, entre comillas, apoyar el relato. Escuchaba una persona el relato de un niño, niña, adolescente y le decía, pero ya, cuéntaselo a otra persona también o repite lo que me dijiste para que haya más, comillas, testigos frente a un eventual proceso. Eso tampoco se puede, ¿ya? Emitir juicios, críticas o culpar al estudiante, hay que tratar de ser lo más objetivo posible y tampoco eso está permitido. Frente a un eventual delito, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que acoger y registrar textualmente el relato, insisto, sin manifestarse mayormente a propósito de ciertas apreciaciones de carácter subjetivo que puede tener el profesional o la profesional que recibe el relato. Informarse al directivo encargado del respectivo protocolo, que ha existido esta develación de él o la estudiante, denunciar en Fiscalía, Carabineros o PDI en un plazo fatal de 24 horas. Esto está establecido en el artículo 175 del Código Procesal Penal y eventualmente si algún profesional de la educación omite su obligación de denunciar, puede estar incurriendo ese profesional en un delito, que es la omisión de denuncia. También reportarse a la Superintendencia de Educación, que se han activado los respectivos protocolos y que se ha efectuado todo conforme la normativa vigente. Contactarse al apoderado, esto con cierta excepción que no deja de ser muchas veces en la práctica de suma importancia, que es si eventualmente la figura transgresora de ese niño, niña, adolescente es el propio apoderado. Ahí hay que tomar otro tipo de resguardos, indagarse familia extensa si es que corresponde, o bien si no se cuenta con algún tipo de otra persona en la cual se le pueda manifestar esto. También buscar algún tipo de decisión de carácter judicial, eventualmente ponerlo en conocimiento del juzgado de familia, si así corresponde, u otro. También existe la prohibición permanente, como les indicaba, de realizar algún tipo de investigación interna, esto en los casos de delitos.
La denuncia siempre es obligatoria independientemente de la voluntad del estudiante. Lo que sí se le puede consultar al estudiante es si desea ir junto con el profesional respectivo a interponer la denuncia si así lo estima. A propósito de la convivencia escolar, en este caso, ante situaciones de conflicto, maltrato, acoso, bullying, existen distintos pasos. Primero, se activa el debido proceso conforme al reglamento interno del establecimiento educacional. En ese sentido, hay que seguir obviamente todos los lineamientos que están establecidos en el sentido de no juzgar ni tampoco imponer una sanción de inmediato, porque precisamente por eso se alude al debido proceso. O sea, existen garantías que tienen los estudiantes, por supuesto, y la comunidad educativa en general. También entrevistarse a los involucrados objetivamente. En este sentido, también el manual da ciertas pautas, ciertos tips que vamos a ver en su oportunidad. Y con ello también recopilarse los antecedentes de convivencia. Luego de ello, también se debe determinar la sistematicidad, o sea, confirmado o descartarse si estamos ante una situación, por ejemplo, de bullying, que recuerden que el bullying requiere cierta sistematicidad, o sea, cierta periodicidad en este tipo de cuestiones aplicarse también las medidas formativas o disciplinarias que correspondan, comunicarse a los apoderados en su oportunidad y diseñarse un plan de intervención y seguimiento como resultado final de la gestión de convivencia escolar. A propósito del deber de informar a la familia, encontramos como regla general que el colegio debe contactar al apoderado tan pronto reciba la develación, o sea, de inmediato, porque el apoderado tiene su derecho a estar informado y a participar. Aquí como consejo es nunca dar diagnósticos a propósito de lo que se puede haber pesquisado, solamente emplearse hechos observables, hechos objetivos. La excepción crítica de protección es en el escenario que el apoderado sea identificado por el estudiante como el presunto agresor. En este caso, correspondería no informar los detalles del hecho al presunto agresor, como les decía, sino que contactar a la red de apoyo familiar alternativa, abuelos, tíos u otras personas, informarse al tribunal de familia, porque también puede ser un caso en que esté involucrados también la red extensa, por supuesto, y ahí el tribunal de familia puede entrar a determinar si corresponde algún tipo de medida, entiéndase, algún cambio en los cuidados, alguna medida de protección, si así correspondiese y realizar la denuncia pertinente si así correspondiese. La caja de herramientas que señala el manual de ADIPA viene a establecer distintos tipos de formatos que son de bastante utilidad, si bien obviamente no son obligatorios, sino que son guías de algunas buenas prácticas que desarrollaron los profesionales de ADIPA tiene relación con distintas cuestiones. La primera ficha, como vamos a ver, es a propósito de la acogida, el registro textual e inicial del momento cero. Esto aplica tanto para convivencia como para eventuales delitos. La ficha 2 guarda relación con el acta de entrevista, o sea, para investigación interna. Recuerden que si es delito, no se investiga por el colegio. Eso es importante, o sea, solamente para la vía de las cuestiones de carácter comunitario dentro del contexto escolar. La ficha 3 a propósito de la constancia a la familia, esto es un respaldo de la notificación, o sea que se le informó a la familia sobre las acciones adoptadas por parte del colegio y cuál habría sido la situación. Esto para ambas, tanto para comunitarias como para situaciones eventualmente constitutivas de delitos, con la excepción, que no es de menor importancia, por supuesto, ya señalada precedentemente. La ficha 4, que es la carta de denuncia, esto a propósito del formato de la denuncia, la cual, como ya les refería, que debe ser realizada dentro de 24 horas desde que se tomó conocimiento del hecho. Esto solamente aplica para la vía de eventuales delitos. La ficha 5, el plan de intervención, o sea, en este caso, cómo se responde por parte del establecimiento educacional una vez efectuada la develación y a propósito para ver cómo se mantiene la situación del estudiante post esta crisis. Y finalmente la ficha 6, que es la ficha de acta de cierre, que es la formalización del proceso, la cual aplica únicamente para el contexto de situaciones comunitarias educativas. A propósito de los pilares de la práctica de ética, se adoptan y se señalan los siguientes. La confidencialidad con excepciones, nunca deben prometer un silencio absoluto en su calidad de educadores o
miembros de la comunidad escolar. En este caso es ideal que señalen a los estudiantes que lo que les cuenten es privado, pero si la integridad está en peligro, tiene que protegerlo. O sea, eventualmente voy a tener que denunciar si así corresponde. Esto con la finalidad de evitar también falsas expectativas respectivamente. Siempre también es importante separar los hechos de los juicios, esto con una objetividad radical, o sea, evitar dar apreciaciones, por muy que sean, comillas, evidentes, y en su calidad de profesionales, por supuesto que pueden formarse un juicio, pero en definitiva no expresarlo, sino que ser objetivos con cómo se consignan, cómo se narran los hechos que se han puesto en su conocimiento. O sea, por ejemplo, en este caso, no podría ponerse el estudiante parece que está mintiendo, ese es el ejemplo que se da, sino que el estudiante evita contacto visual y habla con voz temblorosa, porque eso es un hecho objetivo, puede un estudiante estar hablando con voz temblorosa, o el estudiante se observa desbordado emocionalmente. Eso es una cuestión que puede ser más o menos subjetiva. Quizás es más conveniente poner el estudiante durante la entrevista llora constantemente o el estudiante tiene su voz temblorosa, etcétera. ¿Ya? También de fundamental importancia es el autocuidado de los equipos llamados a contener a estudiantes en situaciones de crisis, cuestión que muchas veces, lamentablemente, por un tema incluso presupuestario de los establecimientos educacionales, no se le da la debida relevancia, porque claramente los profesionales, mientras se encuentren en óptimas condiciones laborales, emocionales, etcétera, claramente va a ser más efectiva su labor de contención que pueden realizar a los alumnos y alumnas respectivamente. Entonces, las reglas de oro que nunca se deben olvidar, primero es acoger, no interrogar. El rol de los profesionales en este caso es escuchar para activar la protección, no investigar el delito. Investigar le corresponde a otro tipo de organismos. Clasificar antes de actuar, o sea, primero determinar si estamos ante un conflicto de convivencia escolar o estamos ante la concurrencia eventualmente de un delito. En este caso, recuerden que la clasificación de eventual delito implica la obligación de denunciar. Y en ese sentido, las 24 horas son perentorias, o sea, dentro de esas 24 horas tiene que activarse el profesional o la profesional que escuchó esta develación, denunciarse respectivamente, porque si no, eventualmente puede incurrir en un delito, que es la omisión de denuncia. Registrar todo textualmente, en este caso, lo que no está escrito no les va a servir como respaldo ni ante la superintendencia ni ante los tribunales respectivamente. Siempre considerar como brújula y nuestro norte el interés superior del niño. Ante cualquier duda institucional, obviamente siempre optar por la protección de los niños, niñas o adolescentes. También una muy buena práctica que establece el manual de ADIPA es que siempre tengan a la mano lo correspondiente a ciertos teléfonos de emergencia, entiéndase, de las policías, de educación y niñez, de la fiscalía, y en el ámbito de salud mental, atendido al escenario que vivimos como país, también tener claro los teléfonos de prevención de suicidio, de senda, en casos de consumo, fono familia, etcétera. Esto es muy importante que manejen las redes de carácter interinstitucional. Y en este caso, bueno, también se deja una reflexión en el manual que básicamente develar no es escuchar solamente un relato, sino que es validar el dolor de un estudiante, no solamente llenar una ficha, es ofrecer un primer espacio de seguridad en medio de este caos que nos viene a exponer este niño, niña, adolescente. Siempre hay que confiar por parte de los estudiantes que puede haber un adulto preparado y capaz de ayudarle, escucharle, y ese adulto puede ser cada uno de los presentes en esta sala y también a su turno, obviamente, de los presentes en el contexto educativo. Eso en cuanto a grosso modo a propósito del manual. Ahora voy a mostrarles también el manual para que vayamos viendo estas temáticas, cómo son abordadas, que es de una forma bastante pormenorizada. Voy a compartir. A ver, parece que todavía no logro compartir el PowerPoint. Denme un segundo. Se ve, dice, cuando un estudiante decide hablar. Sí, no, pero es otro el que quiero.
compartir. A ver, ahí lo seleccioné. Ahora sí, ya. Este es el manual que se elaboró por parte de ADIPA, por su equipo psicosocial. Bueno, a mí me solicitaron participar, obviamente, dándoles una orientación más bien desde el punto de vista jurídico, que es mi área. Y como les decía, es bastante práctico desde el punto de vista sobre todo que les otorga herramientas y guías para poder abordar estas situaciones, porque sabemos que si bien estamos sujetos en el ámbito educativo a distintas orientaciones, directrices y normas, por supuesto, de carácter legislativo, en definitiva hay muchos equipos que estas buenas prácticas pueden ayudarles bastante. Entonces, este manual guarda relación con la develación en el contexto escolar a propósito de la gestión de crisis y convivencia educativa. Comienza, por supuesto, que con un, un índice. En este sentido, aborda principalmente lo que ya les había señalado. Comienza con esta introducción que guarda relación con lo que les decía anteriormente, que es el eje rector, el interés superior del niño. A propósito también de respetarse la dignidad e integridad, su derecho a ser oído, la suspensión de juicios de valor y prevención de la victimización secundaria. Luego en la sección uno alude al fundamento, el qué y por qué, y también en este sentido comenzamos a hacer esta gran distinción entre situaciones de convivencia escolar en las cuales, como les indicaba, es mejor aludir a estudiante afectado y de víctima establecerlo más bien en el ámbito penal. Les recuerdo y reitero que si bien en el manual se abordan ciertos delitos, sobre todo de connotación sexual, que lamentablemente han ido en bastante alza en el último tiempo, me atrevería a decir, en definitiva no son los únicos delitos los cuales pueden ser víctimas niños, niñas y adolescentes. En este sentido, bueno, tenemos que remitirnos a las palabras adecuadas, hablar de estudiantes afectados o víctimas si así correspondiese, el conflicto escolar, saber cómo abordarlo, distinguir el conflicto de eventual maltrato, también dentro del maltrato subdistinguir en relación a maltrato de carácter físico o psicológico, físico, agresiones directas, golpes, empujones o contra la propiedad, que también pueden ocurrir, y psicológico, insultos, humillaciones, gritos, exclusión social o indiferencia, siempre con una intención. El acoso escolar a propósito del bullying, tener claro la intencionalidad, que exista esta animosidad, este ánimo de causarle un daño al otro, que sea una conducta repetida y que exista una asimetría de poder entre el estudiante que ejerce bullying para con aquel estudiante que sufre bullying. En este caso también tener claro que obviamente el bullying puede ser por acción o por omisión respectivamente, en casos de exclusión social, marginación, aislamiento intencional del estudiante, hostigamiento, humillaciones, amenazas o agresiones verbales o físicas, manipulación, distorsión de información, rumores para dañar la imagen o bienestar de la víctima, etcétera. Aquí hay un tema que no aborda el manual, pero yo al menos se lo sugiero a ustedes como profesionales de la educación en su mayoría, que es que recordemos que la responsabilidad penal en nuestro país comienza a los 14 años. O sea, si eventualmente un joven desde los 15 años, por ejemplo, agrede a otro joven, indistintamente de la edad, eso eventualmente puede ser constitutivo de delito. Ahí es importante también que se gestione y se hagan las denuncias respectivas, más allá del protocolo interno que puede establecerse en cada establecimiento educacional. El ciberacoso en este caso, a propósito de las formas de acoso de carácter tecnológico, y a propósito de la gestión externa, que era lo que les indicaba anteriormente, estos delitos respectivamente, la violación que ya vimos, el abuso sexual infantil, que no necesariamente implica algún tipo de tocación hacia ese niño, niña, adolescente, el estupro, la explotación sexual infantil, el grooming. Y acá también es importante que siempre tengan claro, más allá que el manual no lo aborda explícitamente, que el artículo 130 del Código Procesal Penal establece qué es lo que es la situación de flagrancia. Muchas veces frente a situaciones que ustedes pueden tomar conocimiento, es importante que se activen incluso antes de este plazo de 24 horas para denunciar. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo,
puede ocurrir, ojalá si no ocurra, pero puede ocurrir que les llegue un estudiante que recientemente ha sido víctima de lesiones en su hogar y ustedes, mientras denuncien antes, eso es mejor, mejor comillas, desde el punto de vista de la eventual investigación penal. Y ustedes cumplen con su obligación de denunciar, obviamente tienen este plazo de 24 horas, pero probablemente si ustedes efectúan la denuncia más o menos rápido, se contactan con carabineros, con la policía respectiva o fiscalía, puede disponerse, y así debiese ser, que se realice todo lo que corresponde a el protocolo de constatación de lesiones, etcétera, porque si no, después sabemos de que eventualmente pueden ir desapareciendo, entre comillas, esas lesiones, esos hematomas, y eso es mucho más complejo, entrar a acreditarlo en un eventual juicio de carácter penal. ¿Ya? Entonces, mientras antes se denuncie, sobre todo en delitos que esta evidencia, y no digo con eso que la evidencia tenga que serles mostrada a ustedes, porque recordemos que ustedes no investigan, ni que tampoco tenga que entrar a ser ponderado, si eventualmente ustedes toman conocimiento de que existe alguna situación más o menos reciente, infórmenle lo antes posible a los organismos respectivos mediante la denuncia para que se activen y ellos eventualmente tienen que realizar las gestiones correspondientes para que se realice constatación de lesiones u otro tipo de exámenes si así corresponde, sobre todo en delitos que guardan relación con la corporalidad. Entonces, tenemos también a propósito del marco normativo, tener siempre en consideración la Ley General de Educación, el deber de resguardo, en este caso que siempre hay que considerarse que los jóvenes, obviamente los estudiantes, tienen un principio de dignidad por ser personas claramente, y en este caso, si es que no se cumple con estos deberes, incluso puede ser una falta al deber de cuidado y protección en términos bastante generales, por supuesto. También la ley sobre violencia escolar, a propósito de los reglamentos internos y encargados de convivencia escolar, la circular que les decía de la Superintendencia de Educación y el deber de denuncia de 24 horas que establece el Código Procesal Penal. Ahí también quisiera hacerles una precisión en el mismo contexto de lo que les indicaba anteriormente, que es ideal que la denuncia sea hecha como les decía, lo antes posible, más allá de este plazo de 24 horas, y a su turno también se ha hecho ante los organismos que ustedes sepan que pueden realizar las gestiones de forma más rápida, ¿ya? Porque obviamente hay ciudades en las cuales Carabineros se moviliza más rápido, hay ciudades en que la PDI puede ser más rápida, etcétera. Perdón. A propósito de la ley de entrevista video grabada, como les decía, la prohibición de investigar, en este caso, si ustedes reciben un relato de un niño, niña, adolescente, únicamente limitarse a consignarlo y no entrar a adentrarse mayormente a propósito de entrar a hacerles preguntas, etc. En cuanto a lo relativo a las develaciones en la acogida, la escucha activa, el registro textual, no cuestionarse y tampoco pedírsele evidencia al niño, niña, adolescente. En cuanto al protocolo, como les decía, siempre tener la distinción de si estamos ante un eventual hecho constitutivo de delito o bien ante un hecho de convivencia, el cual puede ser abordado y debe ser abordado por el organismo respectivo, en este caso el colegio, y eventualmente, si aún así no se realiza y se supera esta situación de crisis, esto eventualmente puede ser derivado al Tribunal de Familia, si es que se considera que existe una grave vulneración o amenaza en los derechos de ese niño, niña, adolescente o bien a la oficina local de la niñez en aquellas comunas que cuentan con dicho dispositivo cuando es una vulneración de derechos de carácter leve o moderado. Esto sin perjuicio que los colegios pueden activar la red extensa, entiéndase en este caso a propósito de los CESPAM, COSAM u otro tipo de ámbito comunitario. En este caso es importante que, a propósito de lo relativo a la gestión comunitaria dentro del establecimiento educacional, tener claro cuáles son los roles que va a emplear cada uno de los profesionales a propósito de ciertas situaciones de crisis o de develación, espacios seguros, o sea, que idealmente haya salas de contención. Claramente, tal vez no, por un tema de infraestructura, no todos los colegios pueden tenerlo,
y también tener en claro cuáles son los teléfonos de contacto de las redes, en este caso de centros de salud, etcétera, y también obviamente de apoderados y familia. También es una muy buena práctica, como a propósito de lo mismo que hablábamos antes, relativo a que puede ser eventualmente sindicado como transgresor el o la apoderado. Tal vez dentro de las posibilidades conocerse a la red familiar extensa de ese niño, niño, adolescente y en general de los estudiantes. En este caso, lo que se debe hacer es tener una escucha activa, validarse, agradeciéndose el acto de confianza de la develación, ser transparente, no guardarle secretismo, en el sentido de no señalarle que esto es absolutamente confidencial, sino que eventualmente puede haber la ocasión de tener que denunciar y registrarse todo textualmente, no interrogarse a propósito de las previsiones legales, no pedirse evidencia y no repetirse el relato, ni tampoco pedirle que tenga que estarlo manifestando ante otras personas. Entonces acá, como les decía, tenemos que tener claro también siempre la voluntariedad del estudiante en el caso de los eventuales delitos en relación a que puede acompañarse del profesional respectivo para denunciar, pero eso ya queda a criterio del estudiante porque quiera o no el estudiante, si eventualmente se ha cometido en su contra alguno de los delitos, tiene que ser denunciado. En cuanto a la gestión interna, en este caso debemos ver en definitiva, la activación del reglamento interno, en este caso también la intervención, el cierre y el seguimiento, comunicarse con la familia, salvo la excepción ya referida en cuanto a que sea precisamente él o la adulto responsable quien sea sindicado como transgresor, acompañarse y repararse respectivamente, ya sea desde un punto de vista interno, en el sentido de las gestiones que pueden realizar los colegios, o bien en el sentido de derivarse a las redes respectivamente. Y esta es la parte que yo considero más interesante de este manual y que les puede servir mucho. Y obviamente es una cuestión que fue desarrollado por los profesionales psicosociales de DIPA y creo que tiene mucha relevancia, sin perjuicio que, insisto, no es obligatorio ni tampoco viene a ser una matriz obligatoria. Sino que pueden adaptarla a sus realidades. En cuanto a la ficha de acogida y registro del relato, indicarse en algún tipo de bitácora que manejen ustedes internamente en sus establecimientos educacionales el día en que se recibe el relato, la hora, el año, por supuesto. También cuándo se comienza a relatar, en qué horario se recibe el relato, a su turno, cuándo se termina el relato, en qué lugar fue que él o la estudiante indicó este relato, quién es él o la funcionaria que acogió este relato y cuál es su cargo, el estudiante que se encuentra develando esta situación y el registro textual de lo relatado. También, si es que se sabe, obviamente, porque no hay ciertas circunstancias que no se pueden entrar a preguntar, sobre todo si son constitutivas de delito. La fecha en que habría ocurrido los hechos, también si es que no se sabe esto y se les indica una fecha aproximada, entrar a determinarla y explicitarla en la misma ficha, si habría sido la semana pasada, en vacaciones, o no sé, cercano a la Navidad, etcétera, saber si es que esto ha sido una práctica reiterada, porque puede que sea una práctica de una o más veces. Recuerden siempre, esto siempre en el contexto de que el estudiante libre y espontáneamente se los haya manifestado, especialmente en los casos de delito, porque ahí ustedes no pueden preguntar. En cuanto a ciertas gestiones inmediatas de resguardo, dependiendo de lo que se señale y que ocurra en este caso, saber y dejar consignado si se contactó al apoderado, en qué horario se le llamó, si ocurrió, si se derivó a sala de contención y si se realizó la denuncia inmediatamente. Y obviamente todo esto firmarse y timbrarse respectivamente. Acá también se dan ciertos tips que obviamente son de relevancia a propósito de diferenciarse los tiempos en cuanto a cuándo fue que se recibió este relato y cuándo habrían ocurrido los hechos que se exponen en esta bitácora. También saber en cuanto a rangos temporales, si es que no se recuerda, no forzar una fecha. Y también la hora a propósito de saber cuánto tiempo estuvo este profesional con
ese estudiante respectivamente, porque puede que haya sido un espacio breve o bien mayormente extenso. Esto claramente también les puede servir como insumo en su oportunidad y respaldo, sobre todo en casos de delitos, cuando se tome conocimiento de ellos, porque en su oportunidad probablemente el profesional que ha recibido la develación de un estudiante, la develación de delito, por supuesto, vaya a ser citado como testigo. Entonces ahí tener súper claro, no, yo recibí el relato este día y estuve hablando con el estudiante, no sé, 40 minutos, 30 minutos, y esto fue lo que me dijo, yo no le pregunté, pero esto fue lo que me quiso manifestar, etcétera. Luego de ello, el acta de entrevista, esto es para casos de gestiones internas, o sea, casos de convivencia. Por ejemplo, casos de conflicto escolar, maltrato o acoso escolar. En este caso, tenemos que determinar qué día se realiza la entrevista, qué lugar, si se le asignó un número de caso interno. Esto es súper importante para que ustedes manejen este expediente administrativo en los casos que no son constitutivos de delito, reitero. Individualización, indicarse quién fue la persona que se entrevistó, en qué calidad, si es de estudiante, de testigo o de apoderado, porque dentro de los casos internos que pueden manejarse a nivel escolar pueden estar en estas hipótesis. Quién fue la persona que lo entrevistó y qué cargo detenta, y cuál es el motivo de esta entrevista. También siempre es recomendable, y en todo ámbito de cosas, creo yo, más allá de estos casos internos, que existan ciertas preguntas un tanto abiertas. Por ejemplo, acá se pone como ejemplo, me gustaría que contaras con tus propias palabras qué fue lo que sucedió, qué viste. Y ahí siempre anotar todo textual. Ojo con eso, la textualidad es súper importante para evitarse cualquier tipo de malentendido y de juicio de valor. También explorar en este caso, porque acá sí pueden explorar porque estamos hablando de circunstancias que son del ámbito de convivencia escolar. O sea, intentar saberse cuándo ocurrió, dónde estaba la persona, quiénes estarían involucrados en esta situación, si había otras personas que hubiesen observado, o sea, otros eventuales testigos, porque acá ustedes están en la hipótesis de que ustedes están investigando un caso de convivencia escolar. También a propósito del contexto y la sistematicidad para que descartemos o confirmemos si estamos ante una situación de bullying. Y ciertos acuerdos y cierres respectivamente, si así corresponde, y la firma de la persona entrevistada y de quien entrevistó. En este caso, como ustedes están investigando, no sancionando, ya que estamos hablando de un caso de convivencia escolar, idealmente tratar de ser imparciales, en el sentido de, insisto, hablar y hacer preguntas de la forma más objetiva. Cuéntame qué pasó entre ustedes, y así va abriéndose la posibilidad también de que la otra persona sea quien le relate con sus propias palabras qué fue lo que ocurrió. También siempre escuchar activamente y validar. En cuanto al silencio, es importante también esperar y darle su tiempo a la persona para que en su oportunidad pueda manifestar lo que estime pertinente. No poner opiniones, en este caso, opiniones me refiero del profesional, pero si la persona entrevistada le alude a alguna opinión, pueden consignarla porque es un dicho de esa persona, pero en definitiva acá traten de ser lo más objetivo posible en el sentido de aludir a los hechos que alude, ¿ya? Porque estamos ante una declaración de una persona que está exponiendo lo que estima en el contexto de la investigación que llevan ustedes. Y también usar las comillas respectivas si estamos parafraseando, o bien citando, más bien más que parafraseando, citando textual lo que ha expuesto esta persona. Y también nunca prometer discreción, y también no revictimizar pese a que estamos en el ámbito interno. Otro formato que es el tercero de acá de la guía es a propósito de la constancia de comunicación con el apoderado en caso de corresponder, de qué forma se entrevistaron, quién es el apoderado, en qué fecha, si en este caso fue por correo, por teléfono, presencial, qué persona fue la que la realizó, a su turno los datos de el apoderado o la persona destinataria de la información, qué materia es la que se le ha informado y qué tipo de protocolos se activaron, si es que así corresponde. También puede haber ciertos acuerdos que se arriben con este adulto responsable. Y acá sí es importante que en cuanto a los apoderados de los adultos, porque sabemos que muchas veces lamentablemente hay personas que después desconocen
haber sido informada de ciertas situaciones, que también les hagan algún tipo de declaración a propósito de haber sido informados por los funcionarios del establecimiento educacional en relación a la citación y el motivo de la misma, y a su turno también de que efectivamente se realizó esta gestión, porque si no, ¿qué puede decir el o la apoderado? Puede decir, yo jamás recibí información. Entonces, idealmente que las firmen y que ahí quede consignado todo lo correspondiente. Recordar lo que decíamos anteriormente a propósito de que si eventualmente es el presunto transgresor el o la apoderado, no informar los detalles de ese hecho a esa persona familiar, sino que buscar en su oportunidad otro tipo de indagaciones o bien si es que corresponde en este caso, solamente solicitarse algún tipo de reunión sin develarse mayores detalles, porque si no ponemos claramente en una encrucijada a ese niño. Siempre ser objetivos y también de respaldarse telefónicamente, sobre todo a propósito de cuando se intenta llamar respectivamente a un apoderado. Y este es un formato de eventual denuncia. Yo la verdad en este formato creo que no es tan necesario, siendo bien honesto, porque el formato de denuncia, si uno va a Carabineros o a la Policía de Investigaciones, ellos tienen respectivamente los formatos y se puede pedir una copia de la denuncia o bien también se puede hacer mediante fiscalía. Pero igualmente es importante de que se cuente con este respaldo del establecimiento educacional de que efectivamente se cumplió y dentro de plazo de las 24 horas con la obligación de denunciar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, que quede establecido de que ustedes, como profesionales de la educación, cumplieron con su obligación legal y para que no, esto no vaya a ser cuestionado respectivamente. Y acá esto guardarlo en la respectiva carpeta y en este caso saluda al timbre de recepción, pero normalmente los documentos digitales igualmente queda un respaldo. Esto a propósito del formato en relación al plan de intervención y seguimiento, en este caso con el número de casos, qué tipo de cuestión nos convoca, en este caso un diagnóstico breve, si así corresponde, ciertas acciones que se han realizado por parte del establecimiento educacional, ya sea para el estudiante afectado o víctima, si así corresponde. También qué tipo de gestiones se han realizado frente al estudiante eventualmente sindicado como transgresor, qué tipo de acciones se han realizado a nivel grupal, porque muchas veces estas cuestiones atañen no solamente a un estudiante, sino que guardan relación con un grupo o curso. Y también en qué gestiones se han realizado en el ámbito familiar. En este sentido, creo que es súper importante una cuestión que se destaca por parte de este modelo, que es en cuanto a el trabajo grupal, intentar abordarse las cuestiones sin aludir directamente a un estudiante, por mucho que la situación sea, comillas, provocada por un estudiante en particular, porque en definitiva eso puede generar estigmatización. Entonces, en definitiva, tratar de abordar la problemática de la forma más generalizada y para que como grupo curso con la comunidad educativa se pueda solucionar. Y en cuanto al acta de cierre de casos, esto para los casos de gestión interna, indicarse los mismos datos de individualización a propósito del caso, cuándo se cerró, qué estudiantes estaban involucrados, qué medidas se han tomado, con qué apoderados se han comunicado, qué se ha aplicado a propósito del reglamento, qué tipo de acciones de reparación se han aplicado y cuál es el estado del seguimiento psicosocial. Todo esto siempre señalarlo con el estado en que se encuentra, en el sentido si está ejecutado, si está pendiente o si tiene alguna observación o bien si no aplica, para que ustedes sepan cómo eventualmente, si posteriormente hay un caso similar que atañe a esos estudiantes, cómo se abordó y cómo se concluyó ese proceso con anterioridad y también saber cuáles son los resultados, por supuesto, a propósito de la efectividad de las acciones que pueden haberse adoptado por el establecimiento educacional, si efectivamente se concluyó esta situación que derivó en este problema y si finalmente se derivó a algún tipo de red externa o bien si se mantuvo abierto el caso o bien si directamente se da por cerrado ya que se estima que se realizaron todas las acciones correspondientes. Eso en cuanto a la caja de modelos que señala el manual.
Y bueno, finalmente también se concluye con ciertas recomendaciones a propósito de lo mismo que hemos aludido previamente, sobre todo considerar también la posibilidad de mantener un catastro de redes y también de los distintos planes de acción, tanto a nivel interno como externo, que pueden manejarse en su oportunidad. Que sería bastante positivo y que puedan echarle una mirada a este manual. Eso sería todo por mi parte, así que muchas gracias. Vamos a pasar con Heli. Bueno, chicos, vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Ya veo que ya levantaron la manito. Vamos a darle paso a la persona que tiene por nombre trabajadora social. Entonces, ¿puedes abrir el micrófono? Hola, buenas noches. Mi nombre es Susana y la verdad que son tres consultas cortitas. Uno, ¿cómo estamos definiendo hoy en día lo que es vulneración leve, moderada o grave? Ya, porque por eso, a raíz de eso, digamos, se realizan, o sea, a raíz de eso es donde se puede realizar una denuncia. Lo otro, voy a poner como dos ejemplos. En el caso de la niña que refiere, digamos, maltrato el fin de semana, ¿eso sería delito? ¿Sería qué? Consideramos? ¿Dónde tendríamos que seguir? Y en el caso que la vecina o un apoderado dice que vio a otra niña que le pegaron, ¿eso qué es? ¿Cómo podemos proceder en estos casos que son como la línea muy delgada entre violación, entre lo que nosotros podemos efectivamente acreditar, etcétera? Esas son mis consultas. Gracias. Bueno, la verdad, son bastante extensas sus consultas, porque en la Perdón. primera, no se preocupe, pero son cuestiones sumamente relevantes y que ustedes obviamente ven en el día a día. Muy a grosso modo, a mi parecer al menos, porque en principio lo que tenemos que tener claro y para contextualizar a todo el resto de los participantes, por supuesto, es que las vulneraciones de derechos graves son conocidas por tribunales de familia en la actualidad y leves o moderadas por la Oficina Local de la Niñez. Hoy en día se trabaja sobre la base del constructo protección-desprotección, respectivamente, en el sentido de que se entra a determinar conforme las características propias de un niño, niña, adolescente, en definitiva, si es que se encuentra más cercano a este constructo de protección o de desprotección, respectivamente. En términos generales, no existe una fórmula, comillas, matemática para determinar si un niño, niña o adolescente es víctima o no de algún tipo de vulneración grave, leve o moderada, porque depende mucho de las características propias, de los recursos personales que tenga ese niño, niña o adolescente, de su red familiar, etcétera, de un múltiple y gran gama de factores que vienen a determinar si estamos ante esa situación. Ahora bien, mi consejo es que, y para subsanar de alguna u otra forma esta situación, sobre todo desde el punto de vista de ustedes que muchas veces tienen que denunciar, es poner en conocimiento de la autoridad que a ustedes tengan un flujo o algún tipo de cercanía, comillas, mayor, pero ponerlo en conocimiento. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si ustedes tienen la duda, ¿será esta una vulneración leve, moderada o grave respectivamente? Pónganlo en conocimiento de Carabineros de Chile. Probablemente Carabineros de Chile lo va a poner en conocimiento del tribunal, porque Carabineros de Chile todavía no tiene muy interiorizado, siendo bien honesto, el tema de las OLN, al igual que muchas personas en nuestro país. Y en definitiva, el tribunal va a entrar a evaluar si es que eventualmente es grave o estamos ante una vulneración que sea leve o moderada y ahí lo va a remitir a la oficina local de la niñez. Ahora, el camino a la inversa también es que ustedes lo pongan en conocimiento de la OLN y la OLN, si se ve, comillas, sobrepasada por la gravedad respectiva, en su oportunidad lo va a remitir al juzgado de familia. Y también sobrepasada, digo comillas, porque también hay otros factores como son, por ejemplo, la falta de adherencia al grupo familiar, si así corresponde, o bien respectivamente otro tipo de factores que pueden influir. Cuestiones claves. Si se requiere medidas cautelares entiéndase, separación de un niño de su grupo familiar o bien algún tipo de derivación de carácter obligatoria a, por ejemplo, un sistema de cuidado alternativo del Estado, residencia, eso sí o sí es competencia de juzgado de familia.
A su turno, también existen ciertas cuestiones como son, por ejemplo, las eventuales transgresiones a la esfera de la sexualidad de niños, niñas y adolescentes, claramente por el tipo de delito que han sido víctimas, también es muy probable que sea necesaria intervención de juzgado de familia. Aunque igualmente podría en su oportunidad intervenir solamente Fiscalía desde la lista investigativa del caso penal y a su turno, eventualmente, si es que no se requiere algún tipo de medida cautelar, en este caso la OLN, si es que hay voluntariedad y se deriva algún tipo de programa respectivamente y en su oportunidad hay buena adherencia. En relación a la otra pregunta, a propósito de lo tocante a, creo que era a propósito de una situación de fin de semana y que ustedes toman conocimiento el día lunes, si puede corroborarme la otra pregunta y como la primera era un poco extensa. Ahí ¿No? pues eso, ahí Ahí sí. abrió. Sí, justamente era eso. Ah, ya, Ya perfecto. Pero tomamos conocimiento, digamos, de un evento fin de semana, pero no podemos determinar y no nos corresponde tampoco que es reiterado, que cierre el tiempo. ya, basta con que se tome conocimiento de un evento de maltrato y sobre todo maltrato físico, porque el maltrato físico es como una forma más evidente en el sentido de saber que estamos ante una comisión de un delito, porque obviamente hay eventualmente involucrados lesiones. Y eso es delito, sin perjuicio también de que obviamente el maltrato psicológico, sobre todo en relación a niños, niñas y adolescentes, puede ser eventualmente constitutivo de otro delito, que es el maltrato relevante, ¿ya? Pero mi recomendación es, si toman conocimiento de esos hechos y tienen la duda, porque insisto, y es muy buena la pregunta suya, a propósito de millones de casos difusos, ustedes cumplen con denuncia. Esa es mi recomendación y creo que es lo fundamental y con eso, por eso es tan importante siempre mantenerse esto que se señalaba anteriormente en la exposición del manual, que es que la confidencialidad, comillas, que tienen ustedes como profesionales de la educación o del área psicosocial, no es una confidencialidad absoluta, sino que sobre todo cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, tienen que tener súper claro eso que eventualmente van a tener que ser denunciantes y ahí tendrá que abordarse como corresponda por el organismo respectivo. A la manito de Sergio. Muy bien. Sergio, ¿puedes abrir el micrófono, porfa? Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la extraordinaria exposición, súper clara y súper didáctica. Quería hacer una consulta sobre qué pasa en el caso de cuando hay menores de edad, que en el caso que se da lamentablemente mucho, que tiene que ver cuando, no sé, una pareja de pololo, la chica, no sé, le comparte una foto erótica o sexual de frente a un pololo y este, no sé, finaliza la relación y la publica en redes sociales, la manda a grupo de WhatsApp. ¿Qué pasa cuando esa develación se hace también también se hace, el colegio se hace parte también, pensando que, por ejemplo, esto ocurrió fuera de las instalaciones y si se encuentra que es real, por ejemplo, todas las personas que recibieron esta imagen o estas imágenes pudiesen ser condenadas por almacenamiento de pornografía en el sentido de que, por ejemplo, WhatsApp guarda fotos de manera automática, uno no tiene que guardarlas por defecto. eh, Podría llegarse a ese nivel y si finalmente hay una diferencia entre lo que podría ser pornográfico, aunque la definición quizás no es tan exacta, y lo que pudiese ser erótico para lo que la justicia entiende que podría suceder en una situación como la que mencioné. Muchas gracias. Perfecto, muy buena pregunta, Sergio. Tiene varios ribetes, porque a ver, en primer término yo tendería a responderle que la comunidad educativa, entiéndase el colegio, tendría que hacerse cargo de la situación si es que ambos estudiantes involucrados forman parte de la comunidad educativa. Si es que es un estudiante, por ejemplo, el eventual divulgador, por llamarlo de alguna forma, que es el único que forma parte de la comunidad educativa y la otra persona no, la afectada no forma parte. Ahí, en definitiva, creo que no, salvo que en su oportunidad se tome conocimiento y se estime que eventualmente se cometió un delito. En definitiva, ahí tendría que ser puesto en conocimiento del organismo respectivo.
¿Ya? Entonces creo que esa distinción en primer término. Por otro lado, a propósito de lo que dice usted de la divulgación, también hay que distinguir, porque hay que entrar a ver cuál es la edad de los jóvenes involucrados. Porque si tienen más de 14 años, la persona que divulgó estas fotografías, en su oportunidad va a depender también de si estamos dentro de la hipótesis de responsabilidad penal adolescente. ¿Ya? Porque bajo 14 años en nuestro país los niños son inimputables y en ese sentido va a depender de aquello. Entonces, en definitiva, yo considero al menos que en primer término, a propósito del abordaje eventualmente por parte del colegio, dependería si ambos, y sobre todo la persona eventualmente transgredida, en este caso, la eventual víctima de ese delito, forma parte de la comunidad educativa, o bien si es que ambos la forman, en ese caso sí tiene que tener un rol más activo el colegio en su oportunidad. Y también a propósito de la edad de los jóvenes, en particular a propósito de el joven o la joven que habría derivado o enviado estas fotografías, ahí eventualmente si tiene más de 14 años puede eventualmente incurrir en responsabilidad penal adolescente. A propósito de otra temática que usted alude en su pregunta de eventual pornografía o erotismo o sensualidad, la verdad ahí hay como un límite bastante fino e interpretable. Va a depender mucho de las circunstancias del caso en concreto, porque claro, eventualmente una persona puede subir a sus redes sociales, incluso públicas, una fotografía que pueda ser considerada, comillas, erótica, y pienso en una persona adulta, porque eventualmente filtrarse. Y digo esto porque obviamente una persona menor de edad en teoría no debiese tener redes sociales. Entonces, por eso es mi ejemplo. Pero en definitiva sabemos que la realidad supera aquella situación. Pero más allá de eso, va a ser una cuestión de prueba, de en definitiva si efectivamente estamos ante una fotografía de índole erótico, sexualizado, etcétera. Y a propósito del envío, la ley no hace esa distinción, pero sí pudiese eventualmente una persona que ha recibido comillas, sin su voluntad una fotografía, en este caso por lo que usted dice, de que si se le deriva, por ejemplo, a usted si se le envía una fotografía, usted no es que esté consintiendo en recibirla, sino que la está recibiendo, entre comillas, automáticamente. Ahí tendría que esa persona esgrimir y alegar sus antecedentes ante fiscalía en la investigación y eventualmente ante el juzgado de garantía, si así correspondiese, a propósito de que le falta la voluntariedad para la comisión del delito, o sea, le falta el dolo. ¿Ya? Pero eso es una cuestión que tendría que entrar a ser alegada y ponderada en su oportunidad. Kelly, Sí, pues, diga. profe, iba a decir que debido a que hemos cumplido con el tiempo, creo que ya esa sería la última pregunta. Chicos, yo sé que muchos aquí tenemos consultas por hacerle al profesor, pero recuerden que esto es una abrebocas al curso. Entonces, la idea es que se inscriban. La idea de esto es que estén también en el curso, en el programa que va a dictar el profesor. Entonces, em, es una especialización. Entonces, para que por favor se animen, entren a a la plataforma DIPA, busquen qué temarios vamos a ver en esta especialización. Les recuerdo que inicia el 8 de junio y son 9 módulos. Entonces, lo pueden hacer también de manera sincrónica. Profe, le doy el paso para que los deje invitados. Ya, pues muchas gracias a todos y todas por haber participado hoy día. Bueno, también ahí Helly va a hacer el sorteo respectivamente del curso. Aclarar que yo no participo del curso, yo participé del manual, eso sí, para que también ahí después no digan de que yo iba a estar, seguro entiendo, no soy parte de ese cuerpo docente, pero sí de otros cursos que hacemos en ADIPA. Así que invitarlos a descargar el manual, que como les digo, tiene bastantes herramientas y agradecerles desde ya a todos y todas por su asistencia, por su participación. Bueno, había muchas preguntas y este es un tema que la verdad, insisto, creo que la comunidad educativa, los profesores y en general el cuerpo docente, incluso las distintas funciones de que se cumplen dentro de un establecimiento educacional, son sumamente importantes porque, claro, son las personas que ven en el día a día a los niños, niñas y adolescentes. Y hoy en día, ¿para qué andamos con cosas? Sabemos que los niños pasan más tiempo
en el colegio que muchas veces con su familia. Y a su turno los adultos pasamos en el trabajo más tiempo que con nuestras familias. Entonces, es sumamente importante que tengan claro cómo abordar estas situaciones y que lamentablemente estas circunstancias de crisis, de develación de eventuales delitos incluso, son bastante frecuentes. Entonces, siempre es importante estarse perfeccionando sobre este tema y también sabiendo cómo abordarlo para que eventualmente no se cometan errores y así pueda darse la oportuna respuesta a ese niño o niña adolescente. Que tengan muy buena noche y que gane él o la mejor o quien más se lo merezca el concurso. Que esté muy bien. Gracias, profe. Nuevamente, gracias por su tiempo. Y chicos, ustedes no se vayan, vamos a pasar a la dinámica del sorteo. Recuerde que vamos a estar em, sorteando una beca para el programa mencionado. Entonces, vamos a pausar la grabación.